platos principales, ¿sí? Voy a empezar a grabar nuestra clase del día de hoy. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, alguna opinión que quiera dar antes de poder comenzar? Aparte de ahí de Liliana también. Y yo, profe, la verdad que desde que empezamos ya demasiado bien, me gustó mucho las clases porque ya muchas cosas ya aprendí, ya lo que no sabía, ahora ya estoy aprendiendo de a poco, haciendo y ya practicando ya. Y todos los cortes, los cuchillos, las tablas, como ir ya preparando las comidas y muchas cosas ya estoy aprendiendo, lo que no sabía, ¿verdad? Lo, Me dio mucho gusto ya aprender con ustedes, con mis compañeras, conocerlas también y quiero seguir aprendiendo. Me falta un poco todavía algunas cosas y eso es nomás lo que quiero decir, profe, y me dio mucho gusto estar participando y quiero seguir otra vez participando. Quiero saber conocer también las cosas. Buenísimo, buenísimo, Y, Cintia. y Sí, eso, buenísimo, buenísimo, sí. Bueno, la verdad que vamos a seguir aprendiendo bastantes cosas todavía, ¿sí? Estamos recién en el módulo 8, luego nos queda el módulo 9, nos queda el módulo 10, y por último el examen. Sí, o sea que tenemos varias recetas todavía por aprender, así que vamos a seguir aprendiendo todavía bastantes cosas. Así que les invito a que puedan practicar lo antes posible las recetas que ya pasamos o que ya tenemos. ¿Por qué? Porque como que son muchas recetas, si dejamos pasar, ahí van a haber recetas que no vamos a poder eh, entender o practicar o hacer en una sola vez, ¿verdad? O sea, vamos a tener que hacer varias veces para poder entender bien y que nos salga bien. Entonces, a medida que vamos con el curso, también es importante que puedan ir practicando, ¿sí? Otra compañera que quiera comentar un poco. Profe, yo te voy a hacer una pregunta. Sí, Hasta los 6 estuve completando las actividades. Después, sí, en el 7 también, ¿verdad? Para completar. en el 7. Sí, No, ya en vamos el a pasar. 7 ya, en el 7 ya es directamente eh, la parte práctica, ¿sí? Ya tenemos la parte práctica. En este caso, la actividad es ver los videos, ¿verdad? Los videos que están en la plataforma y cocinar. Y por supuesto, el cierre de cada módulo es cocinar una receta que pertenezca a ese módulo. ¿Sí? Como ya pueden, como se dieron cuenta, ¿verdad? Yo no les voy a poder poner, por ejemplo, una actividad, no sé, aunque puede ser, ¿verdad? ¿Cuáles son las salsas básicas? Pero eso ya dimos también en el módulo 6. Entonces, ahora ya es nada más poner en práctica lo que estuvimos aprendiendo en la parte teórica, ¿verdad? Y no solamente en la parte de la cocina, ¿verdad? Sino que también estuvimos viendo, por ejemplo, en un módulo el liderazgo, la proactividad, ¿verdad? O sea, tener iniciativa, o sea, poner todo en práctica, todo lo teórico que ya aprendimos, las emociones, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todo eso vamos ya aplicando a nuestras clases. Sí, por ejemplo, el hecho de, la otra vez una compañera me dijo que grabarse un video cocinando o sea, es la primera vez que hizo eso. Genial. Siempre hay una primera vez y estamos acá no solamente para aprender a cocinar, sino que también estamos para aprender otros valores, otras habilidades, ¿verdad? O sea que no solamente cocinar, luego vamos creo que en este módulo ya tenemos costos. O sea, vamos a estar entrando un poco en la parte de matemáticas. O
sacando los costos para poder saber cómo yo puedo sacar un costo de mi producto si quiero vender. ¿A cuánto puedo vender de acuerdo a al precio de los ingredientes que compro? ¿Verdad? O sea que vamos a ir aprendiendo otras habilidades también, ¿sí? Entonces, por eso es que no tenemos ningún cuestionario escrito en la plataforma, más que cocinar, poner en práctica lo aprendido, ¿verdad? Lo que estamos viendo videos, ¿verdad? Ahí ya subimos varios videos, de repente si no estuviste en una clase de Zoom, podés mirar en la plataforma que ya está linkeado. También ya subí un video de la cazuela de surubí, ¿verdad? Entonces, hay muchísimas recetas. Lo que queda ahora es ir practicando y mirando, ¿verdad? Sí, profe, está bien. Buenísimo. Buenísimo, Mirna. Bueno, me gustaría compartir un poco nuestra plataforma para que puedan ver un poco nuestra plataforma, ¿sí? Ahí pueden ver, ¿verdad? Bueno. Nosotros tenemos acá así el inicio de nuestra plataforma, ¿sí? Este sería mi perfil. Bueno, acá tenemos la asistencia, quién es quién, ya creo que ya conocemos todo. Luego tenemos las actividades a partir de cada módulo, ¿sí? Como se pueden fijar acá al costado de cada actividad, tenemos unos cuadritos. Esos cuadritos de repente al hacer la actividad no se marcan, entonces por eso es importante que si ustedes ya hicieron la actividad, fijarse de que esté marcado acá con una palomita, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso a mí me indica también de que ustedes ya hicieron esa actividad, porque de repente ustedes pueden hacer esa actividad, pero a mí no me va a figurar en la barra de progreso. Entonces por eso es que ustedes tienen que marcar. Hay veces que en algunas actividades se marca al realizar, se marca automáticamente, pero hay veces que no. Entonces tienen que ir viendo esa parte también para poder ya estar totalmente libre en la parte teórica, ¿sí? En la plataforma. Bueno, también las personas que todavía no hicieron sus videos, si pueden ir ya haciendo su video en el módulo 7, ya que vamos a estar también ya dentro de poco terminando el módulo 8, ¿sí? Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquitito de lo que es que son las masas, ¿sí? Masas saladas. Vamos a ver acá, creo que este es, bueno, este no es, este es el Word. Vamos a ver un poco una diferencia de lo que son los panes, ¿sí? Porque vamos a hacer también panificado. Entonces, para que podamos identificar un poco la diferencia de panes de acuerdo a su composición, ¿sí? Bueno, a ver. Bueno, ahí podemos ver, ¿verdad? Sí, se ve, profe. Si es que no ven bien, ustedes pueden ir acercando nomás con su dedo, ¿sí? Bueno, tenemos una clasificación de panes, ¿sí? Vamos a hablar un poco de clasificación de panes, porque vamos a estar haciendo, por ejemplo, pan casero, vamos a estar haciendo un pan chip. Lastimosamente no entra lo que es pan dulce, ¿verdad? Pan dulce en sí, como conocemos y que ahora estamos en la época, ¿verdad? Del pan dulce, pero sí vamos a estar haciendo, por ejemplo, otros tipos de panes dulces en la parte de confitería. Entonces es importante para que ustedes puedan diferenciar y manejar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en panadería tenemos una enorme cantidad de nombres atribuidos a productos, ¿sí? Clasificándolos, por ejemplo, según su forma del modelado, ¿sí? El grado de porcentaje mayor o menor de ingredientes, también su forma de cocción, lugar donde se elabora, etc. Para facilitar el entendimiento, clasificaremos los panes según sus ingredientes y características de sabor.
Tenemos por eso tres grandes grupos, ¿sí? El primer grupo es panes con sal, por ejemplo. Para el ejemplo de los productos, un pan francés, un pan baguette, un pan casero, las galletas, etcétera. En este caso nosotros vamos a estar haciendo un pan casero y también un pan de queso, ¿sí? Bueno, en este caso el porcentaje es harina, ¿sí? 100%, agua 50 a 65%, levadura 2 a 3%. Todo esto es a base de la harina, o sea que si tengo 1000 de harina, bueno, le saco el porcentaje de la levadura, por ejemplo, que sería 2 a 3%, que sería aproximadamente, en un kilo sería 50 gramos aproximadamente, ¿sí? La sal, la azúcar, ¿sí? Y grasas, ¿sí? ¿Por qué, si se pueden fijar acá, encontramos azúcar? ¿Sí? ¿Por qué, siendo que es un pan salado, vamos a encontrar azúcar? ¿Por qué? Porque así como nosotros, los seres humanos, nos alimentamos, la levadura, acuérdense que es microorganismo, es un microorganismo que le hace fermentar al producto. Entonces, necesita de alimento también para poder trabajar. Entonces, el azúcar es un alimento para la levadura junto con la harina, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos azúcar en estos panes, ¿sí? O sea que si es que tenemos solamente sal, nuestra levadura no va a trabajar de una buena manera. ¿Por qué? Porque no va a tener alimento. ¿Qué también necesita el pan para poder fermentar? Necesita temperatura. Por suerte ahora en Paraguay estamos llegando en el verano, hay mucha humedad, hay buena temperatura para que los panes fermenten. Si vamos a estar viendo cómo va a estar fermentando el pan. Entonces es importante, por ejemplo, ¿qué hacen las panaderías para acelerar el fermentado de los panes? Tienen una fermentadora. Como una fermentadora, se puede hacer como una heladera, pero adentro tiene vapor, ¿sí? Eso puede ser una fermentadora. Sí, o sea, ¿qué hace eso? Ayuda a que haya temperatura y humedad. ¿Para qué? Para que la levadura pueda trabajar y pueda fermentar. ¿Sí? ¿Cuál es la característica más clara, característica de los panes con sal? ¿Sí? Cáscara más dura, clara y dura, tiempo de vida más corto, especialmente cuando el porcentaje de grasa es menos del 5%, exigiendo tiempos de cocción más prolongados, ¿sí? Se los puede enriquecer con leche, también huevos, grasa o margarina y harina de otros cereales, ¿sí? Luego tenemos los panes de masa semidulce, ¿sí? O sea, ¿qué son los panes semidulces? ¿Sí? Por ejemplo, la sensación de dulzón se manifiesta en forma poco perceptible. Si la formulación varía en el agregado del porcentaje de azúcar, es decir, que se utiliza del 5 al 15% de azúcar, o sea que tiene un poco más de azúcar que el pan con sal. Si ejemplo de producto, pan de Viena, pan de hamburguesas, pan para pancho, pan de leche, pan de sándwich. También tenemos el pan chip que vamos a estar haciendo, ¿sí? Que es un pan semidulce, no es un pan dulce, pero es un semidulce, o sea que va muy bien con las comidas saladas, por ejemplo, ¿sí? Hace ese contraste, ¿sí? Son panes de una excelente calidad, de alta productividad y demanda asegurada, ¿sí? Con ingredientes enriquecedores y otras harinas podemos obtener una variedad infinita de productos, ¿sí? Acá encontramos los porcentajes. ¿Sí? Harina, 100%. Nuestra agua, un 50%. Tenemos nuestra levadura. Si se dan cuenta, nuestra levadura ya es un poco más elevada. ¿Por qué? Porque tenemos la grasa, o sea, nuestro pan ya tiene más peso también. Tiene mayor cantidad de azúcar, tiene mayor cantidad de grasa, ya tiene huevo, ¿verdad? Por ejemplo, o sea que ya es mucho más pesado que un pan con sal, ¿sí? O sea que tiene mucho más sabor. ¿Y qué pasa? Al ser más pesado mi masa, a mi levadura le va a costar más trabajo fermentar o hincharse, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que le agregamos
que también, por eso es que le agregamos mayor cantidad de levadura, ¿sí? Por ejemplo, un pan dulce, vamos a ir viendo después que van a ver que tiene mayor cantidad de peso todavía y mayor cantidad de levadura en el caso de los panes dulces, ¿verdad? Que es el panetone que conocemos, ¿sí? Bueno, tenemos las masas dulces, llamadas también panificación confitable, ¿sí? Son utilizadas en piezas de productos con frutas, almíbares, rellenos de mermeladas, siendo de una exquisitez y belleza incomparables, para exhibirlas en vidrierías, por ejemplo. ¿Sí? Ejemplos, trenzas, roscas, pan dulce, facturas, bollos. ¿Sí? O sea que estas son la diferencia entre los panes dulces y los panes semi dulce y los panes salados, ¿sí? O sea, la diferencia es el porcentaje de azúcar, obviamente, que tiene. Si el porcentaje de azúcar que tiene es lo que le hace ser de acuerdo a qué tipo de pan sería. ¿Sí? Nosotros vamos a estar haciendo pan casero, que sería un pan salado. Vamos a estar haciendo un pan chip. Después, en la parte de los bocaditos, vamos a estar haciendo unos bocaditos con pan chip. Entonces ahí se van a dar cuenta en el sabor. Creo que la mayoría conoce el pan chip. Ahora, en realidad el pan chip es el pan por excelencia, o sea, sería el pan gourmet en la cocina. ¿Sí? El pan chip es el pan gourmet en la cocina. Sí, es un pan súper, súper sabroso si es que se hace, ¿verdad? Con los ingredientes óptimos como el que nosotros vamos a estar haciendo. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Bueno, vamos a seguir. Bueno, seguidamente también vamos a estar haciendo, creo que la mayoría también ya escuchó, sabe lo que es el plato principal o una guarnición, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a estar haciendo también el día de mañana van a ser platos principales con sus guarniciones, ¿sí? ¿Qué es un plato principal? ¿Sí? El plato principal o segundo plato es una comida o almuerzo, puede ser cena, es el segundo de dos tiempos, ¿sí? Que se sirve en un menú tradicional europeo. Por lo tanto, prosigue el primer plato o entrante, por ejemplo, nuestra entrada que ya estuvimos viendo, ¿verdad? Por ejemplo, vimos en la primera clase práctica de que una sopa, por ejemplo, puede ser nuestra entrada y luego un boriborí nuestro plato principal, ¿sí? Entonces, el plato principal de un menú se considera el plato más contundente. Por ello se le denomina también plato fuerte. Es más complejo o elaborado, así como el más sabroso. Suele estar compuesto de carne, pescado, verduras. ¿Sí? Los platos precedentes suelen ser de menor tamaño e importancia. ¿Sí? Por regla general, está compuesto de sopas, ensaladas o aperitivos diversos. ¿Sí? Como ya le estuve diciendo. Y luego tenemos nuestra guarnición. ¿Sí? ¿Qué es guarnición? ¿Sí? La guarnición es o acompañamiento de un plato o platillo, es una preparación culinaria que acompaña a la preparación principal de una comida. Una típica comida con un plato principal basado en carne puede incluir una guarnición, por ejemplo, de vegetal en forma de ensalada, una guarnición de almidón como pan, ¿sí? Papas, arroz o pasta, ¿sí? O sea que mi plato principal no puede ser, por ejemplo, puré de papa con ensaladas. O sea, no puede ser un plato principal. ¿Por qué? Porque no es un plato principal. Normalmente tiene que tener algo de proteína, ¿verdad? Lo que nosotros buscamos es que nuestro plato esté completo a la hora de servir. Como se pueden fijar en esta foto, por ejemplo, tenemos un trozo de carne que es nuestra proteína, tenemos nuestra guarnición que es un puré de papas, y tenemos un poco de vegetales, ¿verdad? Que en este caso el tomate es considerado una fruta, pero también aporta vitaminas, minerales, ¿verdad? Entonces, muy importante manejar también esto
y que también muchas veces pasa. Nuestro plato es, supongamos tenemos nuestro plato, ¿verdad? Nuestra guarnición gigantesca y tenemos un pedazo de carne chiquito. O sea, no va de la mano. Sabemos que obviamente es mucho más barato una guarnición, un puré de papa, un arroz, pero si queremos, depende también del público al que quieras captar, ¿verdad? Entonces, para que luzca tu plato, como ya estuvimos viendo, no puede ser una enorme guarnición y tu plato principal chico. O sea, que el plato principal tiene que lucir más que tu guarnición, ¿verdad? En la mayoría de los casos, ¿sí? Entonces, esta es más o menos una idea de lo que es un plato principal con su guarnición, ¿sí? La guarnición puede ser, como ya vimos, puede ser papas, arroz, ensaladas, vegetales, ¿sí? Pasta también puede ser. Entonces, eso es lo que estuvimos o estamos viendo el día de hoy. A ver, no me deja. También me gustaría un poco hablarles de lo que es o sea, de lo que vendría a ser el arroz, ¿sí? Porque vamos a estar utilizando dos técnicas de, de cocción de arroz, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta mientras hasta acá? Bueno, acá tenemos, Profesor, sí, la ¿qué guarnición tal? podría ser también como nosotros decimos, o sea que la entrada, muy bien, la entrada que decimos puede ser como acá se usa más la picada, se dice, ¿verdad? Sí, también, ¿verdad? Puede ser una picada o una entrada, por eso se le llama picada, solamente que tiene que ser trozos pequeños. Generalmente el plato principal es un plato luego, o sea, es un plato cargado con tu menú. Pero una picada puede ser una entrada, ¿verdad? Obviamente, como su nombre lo dice, es una entrada, no tiene que ser o sea, bueno, si es que vas a servir un plato principal después, no tiene que ser o sea, una comida muy grande, o sea, una picada muy grande para poder vos satisfacerte con la picada. ¿Verdad? Es nada más para hacer pasar el momento, probar un poco, ¿verdad? Y luego está el plato principal. Pero acá en Paraguay sabemos que de repente hay gente que o sea, utilizamos la picada como un plato ya principal, una cena entera, ¿verdad? Entre 4 o 5 personas. Eso ya es otro tipo de picado, o sea, ya no vendría a ser entrada, ¿sí? Esa fue ¿Puedes responder a tu pregunta, Mirta? Sí, sí, profesor. Sí, gracias, Genial, gracias. genial, bueno. Bueno, creo que todos conocemos, todos sabemos lo que es el arroz, ¿verdad? Lo que vendría a ser el arroz. Sí, existen pero creo que muy pocas personas sabían que existen cerca de 10.000 variedades de arroz, ¿verdad? O sea, existen en todo el mundo 10.000 variedades de arroz, ¿sí? Todas ellas caen en variedades de la Oryza sativa, ¿sí? Que ese sería su nombre científico, ¿verdad? La variedad indica que suele cultivarse en los trópicos y la japónica, que se puede encontrar tanto en los trópicos como en las zonas de clima templado, caracterizada por altos contenidos de almidón, el tipo de amilosa, arroz glutinoso. Por regla general, cuanto más amilosa contiene el grano de arroz, más temperatura, agua y tiempo de cocción requiere para su cocinado, ¿sí? La mayoría de los errores ha sido previamente pulido y se ha liberado de la capa de salvado que le protege, ¿sí? Liberando así el arroz de los aceites y de los enzimas. Si el resultado es un grano de arroz que se mantiene estable durante meses, ¿sí?
Según el proceso industrial o características propias del grano del arroz se le adquiere diferentes denominaciones, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el arroz integral, ¿verdad? Tenemos el arroz integral, después tenemos, ¿cómo sería más o menos el arroz integral? La cáscara exterior del grano que contiene el germen y la mayor parte de la fibra y vitaminas permanece intacta, ¿sí? Grano más largo que ancho, ¿sí? ¿Cómo sería a la vista más o menos? Cocción 25 minutos aproximadamente. Esto es siempre a partir de agua hirviendo, ¿verdad? O sea, contando siempre a partir de agua hirviendo, ¿sí? Consistencia después de la cocción y se queda graneada, ¿sí? Graneada, ¿qué significa? Que es que se va a quedar más suelta, ¿sí? No tan pegajosa. Luego tenemos, y que normalmente encontramos mucho, es el arroz parbolizado, ¿sí? ¿Alguien conoce el arroz parbolizado? La verdad Sí, que no, profe. sí, profesor. ¿No? Sí, ya conozco. Yo también conozco. Bueno. Le voy a explicar un poco cómo surgió también o cómo es el tema del arroz parbolizado, ¿verdad? El arroz parbolizado es un arroz que la verdad que creo que se creó, ¿verdad? Para que las personas que no son, tanto para las personas que no están con mucho conocimiento en la cocina o específicamente para ese motivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el arroz parbolizado hace que vos al cocinar no te pases de cocción. Sí, acá como su nombre lo dice, ¿verdad? Están los granos de arroz y al tener los granos de arroz se parboliza, o sea que se forma como una capa alrededor del grano de arroz. ¿Para qué? Para que no se pase de cocción, o sea, para que le entre la cantidad justa de agua, o sea, de hidratación. Entonces es imposible prácticamente que vos al cocinar un arroz parbolizado te pases de cocción, ¿sí? O sea que se utiliza más, generalmente utilizan más las amas de casa, ¿verdad? Entonces vos tenés cocinando ahí tu arroz y no se pasa de cocción, ¿sí? Es un arroz que se somete a un proceso que se le brida una superficie dura que evita que se pase de cocción. Como estaba diciendo, el grano es más largo que ancho y el tiempo de cocción es de 20 minutos. Ahora puedo cocinar más igual también, ¿sí? Consistencia después de la cocción queda graneada. ¿Cómo se diga graneada? Nuevamente, así como sueltos, ¿sí? Los arroces quedan sueltos. Luego vamos a ver también o sea, el día de mañana vamos a ver dos tipos de arroz. Uno que sería el arroz graneado y la otra sería un arroz más cremoso, que depende mucho del proceso de elaboración, o sea, de cocción, ¿sí? Tenemos el arroz pilaf y vamos a ver también el arroz creole, ¿sí? Que son tipos de cocción y de acuerdo a la cantidad de hidratación también, ¿sí? Bueno. Luego tenemos el arroz carnaroli. Sí, creo que ese arroz sí es poco conocido acá para nosotros. La verdad que muy poco se utiliza, prácticamente no encontramos en cualquier súper, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este tipo de arroz se utiliza más en Italia, ¿sí? Es un arroz especial para hacer risotos. ¿Sí? ¿Qué es el risotto? Es un tipo de cocción eh, donde el arroz es sometido a hidratación, pero revolviendo. O sea que yo voy agregando, coloco mi arroz y puedo hidratar con un poco de algún fondo, de agua, con sal o lo que sea, pero voy agregando de a poco. O sea, no tiro todo de una mi líquido, sino que voy agregando de a poquito, voy mezclando, le falta un poco más de líquido, le agrego nuevamente, entonces se queda cremoso. El tipo de cocción es esa, ¿sí? Y eso hace que se quede cremoso. ¿Está bien?
Bueno, luego tenemos, en este caso es más ancho que largo. Es un arroz así chiquito, es un arroz súper chiquito, es un arroz casi redondo, ¿sí? Y se utiliza en la comida, en la cocina italiana, ¿sí? Luego tenemos el arroz Carolina o arroz basmati, ¿sí? Que es especial para el pilaf indio, que ya estuvimos viendo, ¿sí? Generalmente es el arroz que sería eh, el que conocemos normalmente, ¿verdad? Es el un poco más larguito, ¿sí? También, nosotros utilizamos mucho acá, que es el arroz tradicional, por así decirlo, ¿verdad? Entonces es más largo que ancho y se calibra en ceros, siendo 5 veces cero el más largo, ¿sí? O sea que tenemos el 3-0, de repente van a ver 3 ceritos en el paquete de arroz que compran, y el más largo es el de 5-0. Ese es el de 5-0, muy poco encontramos acá, ¿sí? Creo que el de 2-0 o el de 3-0 nomás luego lo que más se comercializa, ¿sí? Luego tenemos el arroz doble Carolina, ¿sí? El arroz especial para cocción pilaf también o creole, ¿sí? El grano es más largo que ancho, se calibra también de ceros, ¿sí? La cocción es de 16 a 15 minutos, consistencia después de la cocción graneada o también puede ser eh, cremosa, un poco cremosa, de acuerdo a si es pilaf o si es creole. Entonces vamos a estar viendo cuál es la diferencia de cocción el día de mañana, o sea, cuál es el paso que se realiza para que quede de tal o tal manera, ¿sí? Y luego tenemos el arroz japonés o glutinoso, ¿sí? Que es el grano utilizado para la elaboración del sushi, por ejemplo, ¿sí? Y acompañamiento de platos de cocina oriental, ¿sí? Es corto y redondo, ¿sí? La cocción es de 20 minutos aproximadamente y la consistencia después de la cocción queda pastosa. ¿Qué quiere decir pastosa? Es como que se pega a todos. ¿Ven? Creo que, no sé si ya vieron alguna vez por foto, vieron cómo queda el sushi. Bueno, el sushi queda totalmente pegada entre sí, se queda pastosa. Entonces, eso hace que vos puedas arrollar, ¿verdad? Y puedas rellenar en el medio con lo que vos quieras. Entonces, así se cocina o sea, con ese arroz es el ideal para realizar la cocción del sushi. ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos el arroz doble Carolina, el arroz Carolina, el arroz parbolizado. Entonces ya saben cuál es la diferencia entre el parbolizado y el arroz normal. Sí, o sea que el parbolizado, pero está un poco más caro en cuanto a precio el arroz parbolizado. ¿Sí? Entonces también para manejar esa información. Con el parbolizado no me paso de cocción y con el arroz normal me puedo pasar de cocción, pero generalmente en la cocina también se utiliza más el arroz que no es parbolizado. ¿Por qué? Porque le entra mejor el sabor. Otra cosa también a tener en cuenta con el arroz al cocinarse todo ya no absorbe sabor. Por eso es muy importante que antes de cocinar mi arroz, yo ya vaya dándole sabor. O sea, eso es lo que muchas veces quiere pasar con gente que no sabe cocinar arroz, por ejemplo. Se olvida de ponerle arroz, sal o condimentos a su líquido y al último le agrega la sal. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ya no le va a agarrar el sabor, ya se cocinó así y por más de que bañes en sal, no le va a agarrar la sal a tu arroz. Entonces, es muy importante manejar también esta información. Si yo voy a cocinar arroz, bueno, genial, mi fondo ya tiene que estar condimentado, salado, tengo que probar qué tal está de sabor y ahí voy cocinando. Por eso es que los guisos, si está con buen sabor, sale muy rica, o sea, muy rico el arroz. ¿Por qué? Porque ya se termina de cocinar o se cocina en tu salsa, para ir ahí sale el guiso. Entonces, por eso es importante, tienen que saber que antes de cocinar mi arroz, yo tengo que saber cómo está, qué sabor tiene mi agua, ¿sí? Siempre, ya tengo que condimentar, tengo que ponerle sal, pimienta, lo que yo quiera agregarle, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, imposible que tu arroz no absorba el sabor, porque a medida que se va
va agarrando hidratación, también va agarrando sabor, ¿sí? Entonces, eso es dato importante para el día de mañana. Tienen que tener ya su fondo o su agua o lo que sea bien condimentado y salado de acuerdo a la preparación que van a hacer. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna consulta hasta acá? Eso es importante saber, profesor, porque yo no sabía, no sabía eso, que teníamos que condimentar primero nuestra agua para poner el arroz. Ahora, ¿Cómo ahora sí solías ya sé. cocinar tu arroz vos, Silvia? ¿Eh? ¿Cómo No, solías cocinar? yo, yo lo que hago más es guiso, ¿verdad? Pero siempre le pongo sal a mi guiso, pero así algunas veces nos olvidamos, ¿verdad? Hacer el arroz que yo siempre me olvido de ponerle sal ya antes. Yo ya cocinando ya le voy poniendo mi sal y ahora ya sé. Así Entonces, mismo, es el sí, famoso arroz quesú, por ejemplo, ¿verdad? El sí, famoso arroz quesú, nosotros nos olvidamos y cuando ya más o menos minutos antes de sacar, le agregamos el arroz, ¿verdad? Y sí, por lo menos al ser arroz quesú, por lo menos el queso tiene ya un poco más de sabor, ¿verdad? sí, Pero sí, no queda igual bien si es que no le pusiste sal o no salaste, no condimentaste y te olvidaste, entonces no le va más a agarrar o sea, imposible ya que le agarres el sabor a tu arroz. O sea que desde el inicio ya tu fondo ya tiene que estar bien condimentado, bien salado. ¿Sí? O sea, no me refiero a salado que tenga que ser salado, sino que ya tiene que tener sabor. ¿Sí? O sea, la cantidad justa de sal, obviamente. sí, y ya. ¿Cómo logramos eso? Ahora ir probando siempre. Probamos con una cuchara, ¿qué tal está? Bueno, genial. ¿Sí? Dale, ahora ya sé. Buenísimo. Bueno, a ver, otro comentario. ¿O alguien más que no sabía ese paso? En realidad lo que yo quiero preguntar es cómo se hace el arroz frito. Una vez una persona me dijo, cocina un poco de arroz frito, y yo le pregunté, ¿cómo se hace, verdad? Porque no sabía hasta ahora. Ujú. Y después me dijo, no me explicó un poco cómo se hace, se rió de mí y no me dijo. Bueno, o sea, no vendría a ser frito, ¿verdad? Sino que se le llama nomás así. ¿Por qué? Porque eh, te cuento más o menos cómo puede ser el proceso, ¿verdad? Vos estás sellando, tenés cebolla y ajo, bueno, y tenés tu arroz. Bueno, sellás tu cebolla, después le agregás tu ajo y ahí podés agregarle en el sellado tu arroz, ¿sí? O sea que sellás. O sea que sellás tu arroz ahí, ¿verdad? Haces un sofrito con tu arroz, cebolla, ajo. Y después de hacer un sofrito, le agregas tu agua, ya. Y ahí se va cocinando ya con tu agua, ¿sí? Ese nada más es el proceso previo. También lo que puedes hacer es desglasar, ¿verdad? Desglasar, ¿cómo sería desglasar? Es agregarle un poco de alcohol, ¿verdad? Puede ser vino, lo que vos quieras ya a partir del alcohol, ¿sí? Lo También que yo tenemos lo que hacen también en comidas orientales, ¿verdad? Es ya cocinar aparte tu arroz, ¿sí? Y hacer un sofrito de otros ingredientes, por ejemplo, cebolla, morrón, después tenés arvejas, después tenés tu arroz ya cocinado, haces un sofrito de todos ellos, pero todos ya tienen que estar cocinados prácticamente, ¿verdad? O sea que en el sofrito se terminan de cocinar y tu arroz te tiene que estar cocinado porque el arroz la única forma en la que se puede cocinar es agarrando agua, hidratación, ¿sí? Entonces podés también, hay también recetas orientales que ya tienen su arroz cocinado, aparte un arroz creole o un arroz pilaf, ¿verdad? Previamente ya cocinado y eso se hace un sofrito entre todos los ingredientes, ¿sí? Eso sería, pero tiene que ser ya. Sí, Sonia. Sonia. Con cebolla nomás. Tenía ajo. O sea,
ponía ajo, uno de los dos tenía que poner la cebolla o si no el ajo. Sí, eso ya depende del gusto de cada persona, ¿verdad? Sí, yo normalmente cuando hago eso le pongo sí o sí cebolla y ajo. Yo solo, uno nomás le suelo poner la cebolla. Ujú, Demasiado rico sí. sale. Sí, Demasiado y rico. otro, por ejemplo, le gusta más el ajo. Hacen, por ejemplo, arroz al ajo, ¿verdad? Sí. También. Entonces, eso ya depende de lo que nosotros nuevamente vamos a entrar, como ya les dije, es técnica. Vamos a aprender la técnica pilaf, la técnica del arroz creole. Y a partir de ahí yo ya puedo ir agregándole o sacando ingredientes, ¿sí? Entonces, las dos técnicas de cocción que vamos a aprender sería el arroz pilaf y el creole, que es el que más se utiliza. Uno se utiliza para ensaladas porque queda suelto, el arroz suelto, graneada, y el otro es el arroz que queda ya más como pegajosa, ¿verdad? Que generalmente se utiliza para el arroz quesú, se utiliza para guarniciones un poco más, o sea, donde no vamos a estar haciendo ensaladas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vamos a estar aprendiendo técnicas de cocción. Y a partir ya de ahí, ustedes le agregan los ingredientes que ustedes quieren como cocineras, ¿sí? Muchas gracias, profesor, por la explicación. Y Dale. ya, y hasta ahora lo que ya estar en la clase. Ahora ya me retiro y nos vemos mañana. No, Muchísimas no hay gracias. problema, ya estamos luego también terminando, Liliana, así que nos vemos mañana. A ver, otra compañera participante que quiera aportar algo. Ahora es el momento de poder sacarse las dudas. Profe, ¿qué tal? Sí, María, todo bien. Viste que yo tengo arroz para vender, ¿verdad? Hay algunos que dicen arroz tipo 1 y otro dice arroz tipo 1 glaseado. La diferencia de glaseado, el que tiene, el que no tiene, ¿qué diferencia tienen, profe? Porque yo entro en Google, le doy y dice nomás que es arroz fino, Sí, el y glaseado. muchas veces también es cuestión de la marca, ¿verdad? De las marcas. Por ejemplo, nosotros no encontramos, por ejemplo, que diga doble Carolina. O sea, normalmente no encontramos arroz doble Carolina, o sea, un paquete que diga doble Carolina, ¿verdad? O sea, depende mucho también de la marca y muchas veces la diferencia también entre ellos, ¿sí? O sea, Un ejemplo. no hay una gran diferencia. El glaseado puede ser, por ejemplo, parbolizado, Ah, ¿sí? ya. Porque yo tengo el arroz pony, por ejemplo, el mismo, el color nomás la diferencia del paquete. El naranja dice no glaseado Sí. y el amarillo dice glaseado. Y hay algunos clientes que piden arroz glaseado, tenés Ujú. y ya va. Y para salir de la duda, Y no puede pasa. ser, y yo creo que ese sería el parbolizado. El glaseado vendría a ser lo mismo que el parbolizado, o sea que hace que no te pases de cocción. Sí, o sea, tiene el glaseado está más caro, ¿verdad? No, es solamente hay diferencia entre el paquete, en los colores, El tamaño. en los colores y el tamaño del Ah, genial. arroz. O sea que el glaseado tiene el mismo precio que el que no es glaseado. Sí, Entiendo. Entiendo que es raro, che, podría ser que es parbolizado. no, solamente dice arroz tipo uno glaseado. El arroz pone el amarillo, por ejemplo, y Sí. el naranjado no dice nada. Eso nomás quería saber qué Y yo creo diferencia hay que o tiene algo de importancia. yo creo que es algún proceso que se le hace antes de comercializar también. ¿Sí? Ya. Entiendo, profe. Eso nomás quería. Dale, María. Gracias. Dale. Profe, eso es Sí. lo que dijo ella, el arroz, ese amarillo, ese es más lindo. Y el rojo es más, México, y cuy,
son más También, chiquititos, son más chiquititos y no es rico en la comida ese. y lo que Ya, podría hacer es una manera de identificar también seguro, o sea, la empresa sí, identifica o diferencia de esa forma. sí, es más común ese color naranjado. El amarillo es lo que es más o menos más lindo. Tiene Entiendo. más enteritos. Sí. Genial, muchas gracias, Cintia. Muchas gracias por tu aporte también. Dale. Bueno, a ver, otra compañera, antes de poder culminar el día de hoy. Bueno, Por ejemplo, sí, Mirta. hay algunos que dicen que le pone limón. O sea, algunos dicen para que no se pegue o para que sea más blanco. ¿Qué de verdad en eso? Para que no se pegue, se utiliza un método que es el sacar del almidón, ¿verdad? Que se hace un lavado previo, que es el que vamos a estar haciendo mañana, ¿verdad? Y el limón lo que va a hacer va a emblanquecer un poco más tu arroz, ¿verdad? Pero para que no se pegue, podés utilizar, o sea, se utiliza esta técnica que vamos a aprender mañana, que es la de lavar hasta sacarle todo el almidón antes de cocinar y después de cocinar nuevamente también se hace ese proceso. Yo para que no se pegue, ¿verdad? Cuando hago mi arroz, Sí, es que, ¿cómo hizo? Hago el sofrito, puede ser, en el sí, aceite caliente y le revuelvo bien y después le pongo el agua. Y así no se pega, hierve. Si uno se olvida, no hay problema, sí. ¿cómo se dice? Y mañana, Mirta, mañana vamos a aprender una técnica que te va a facilitar mucho más, eh, que es una técnica justamente para ensaladas luego. O sea, es para ensaladas luego y se queda mucho más, o sea, mucho menos, prácticamente no se pegan, luego se queda así suelto uno por uno. O sea que esa técnica es netamente para ensaladas. También se puede utilizar para guarnición sin problema, pero es bien suelto luego el arroz. ¿Sí? En ese caso, si se lava mucho y si se le saca todo el almidón, ¿no queda muy simple el arroz? No, porque vos después ahí podés saborizarle. Eso no tiene nada que ver, porque vos le lavás y automáticamente ya cambias el arroz. No es que dejás ahí el arroz en el agua. O sea, vos le sacás el almidón. Vos le vas a sacar y bajo la canilla le agregas en un recipiente, le agregas tu agua, sacás, le vuelves a cargar agua limpia, sacás, le agregas agua limpia. ¿Por qué no se va a quedar muy simple? Porque el arroz se va a cocinar después en agua y vos al agua le vas a agregar sabor. Y el arroz absorbe sabor al cocinarse, ¿verdad? O sea que vos vas a lavar nomás justamente para evitar que se pegue. No vas a sacarle el sabor. El sabor se le va a agregar en la cocción. Bueno, ya está. Gracias. Dale, Mirta. Mañana vamos a aprender. Después ya vos puedes utilizar la técnica que más te facilite también, por sobre todo, ¿verdad? Bueno, entonces creo que ya no hay consultas, dudas. Entonces, esto fue todo por el día de hoy. Espero que hayan aprendido, espero que hayan anotado. Mañana vamos a estar haciendo algunos platos. Vamos a estar haciendo también panificación. Vamos a estar haciendo panes. Así que espero que puedan participar todas mañana. Espero que puedan irse con toda la energía, con toda la actitud. Vamos a estar aprendiendo recetas nuevas y técnicas nuevas también. ¿Sí? Así que nos vemos el día de mañana. No olviden llevar todas sus
herramienta, bolígrafo también para poder anotar. Así que nos vamos a estar viendo el día de mañana, ¿sí? Chao, chao. Chao, hasta mañana. Chao, profe, hasta mañana.